Enseguida seguimos con vosotros, pero antes quiero saludar a nuestro invitado de esta También mañana. estamos contra todo, como ellos, ¿eh? Bueno. Nosotros contra todo siempre. Pero no tanto, pero no tanto. No tanto. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, Javier Dieguez. Ha sido nombrado esta misma semana director general de Ciberzaintza, que es la nueva agencia vasca de ciberseguridad del gobierno vasco. Javier Dieguez, egunon, bienvenido. Egunon, Xavier, es que ricasco. Primero, gracias por conceder esta primera entrevista aquí a Radio Euskadi. También en TV2, ya saben que le pueden ver ahora mismo en directo. Desde 2017 ha sido director del Centro Vasco de Ciberseguridad del Gobierno Vasco para promover la incorporación de la ciberseguridad en las empresas vascas. Y ahora llega esta agencia, esta Ciberzaintza. Antes de nada, ¿por qué ahora esta agencia vasca de ciberseguridad? La creación de una organización de este estilo yo creo que ya estaba en el ideario del gobierno vasco desde el principio, desde el momento en el que se crea el Basque Cyber Security Center, que se crea pues con un formato y con unas atribuciones competenciales limitadas, simplemente un poco para pues, sensibilizar, dinamizar todo lo que tiene que ver con la protección digital en una sociedad que en todos sus ámbitos cada vez está más conectada, ¿no? No solamente las empresas o las instituciones públicas, sino también las personas, ¿no? Desde el principio, como digo, había esa pequeña idea. Lo que no se tenía fijado era cuándo podría ser el momento, ¿no? Entonces, una vez que arranca el centro, va adquiriendo velocidad, dinámica, relaciones, van sucediendo cosas en la sociedad, o sea, va habiendo un contexto de incremento de la cibercriminalidad que afecta principalmente a la ciudadanía, pero también a las organizaciones. Se produce la pandemia, que intensifica de una manera pues, muy grande, ¿no? La exposición digital de las personas. Se produce una guerra en Europa, hacía mucho tiempo, yo creo que desde la época de la antigua Yugoslavia pues, no había una, pero se produce en un contexto social donde las tecnologías de índole digital pues, son algo que permite hacer muchas cosas, buenas y malas, y también desde una óptica, pues, vamos a decir, militar ofensiva. Y bueno, todo este tipo de situaciones que van sucediendo pues animan a pensar que puede ser el momento, ¿no? Para ello pues es necesario un diálogo previo con una, no una multitud, pero sí una comunidad de agentes, interlocutores institucionales que yo creo que tienen una participación vital, ¿no? Me refiero principalmente a las instituciones forales, a las diputaciones, pero también a los ayuntamientos. Creo que hay pocos organismos que, digamos, consigan aunar, donde estén ahora mismo aunados, gobierno, diputación y los principales ayuntamientos, ¿no? Sí, yo no tengo el contexto, o sea, el detalle del contexto, ni la visión tan histórica como la que tiene pues, el Sailburu del que actualmente vamos a depender, que es Josu Erkoreka, que en su intervención en el Parlamento pues, mencionó que era la primera vez desde que tenemos esta última etapa de democracia en la que en Euskadi había una institución pública que se constituía teniendo en el Consejo de Administración a los 3 niveles institucionales, ¿no? Sí que tenemos algunos ejemplos con 2 niveles, como ICEMPE o ASI, pero con los 3 él me dijo que no había ninguno. Entonces, bueno. La ciberseguridad está claro que es una preocupación ahora mismo y debe serlo además. 1 de cada 4 delitos que se denuncian en Euskadi se perpetran ya a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo de rápido están avanzando los ciberdelitos? Pues bueno, es un tema que está saliendo de manera muy recurrente en los medios de comunicación, también en un evento que he estado recientemente aquí en Azkuna Sentroa, en lo que antes llamábamos Alhóndiga, donde el propio Erkoreka pues dio una visión evolutiva de todos estos datos, ¿no? Está creciendo muy rápido y además está creciendo muy rápido sobre todo en lo tocante a las personas, ¿no? Tenemos una visión, aquí creo que vale la pena aclarar, ¿no? Los datos que proporciona Ertzaintza son datos desde una óptica policial que tienen que ver con las denuncias. Es decir, no vemos todo, vemos lo que se denuncia, ¿eh? Y luego, la nueva agencia que se crea, Ciberzaintza no es un organismo policial. Es decir, nosotros las personas que vamos a integrar Ciberzaintza, puede que haya algún ertzaina para manejar algún tipo concreto de información que pueda ser especialmente sensible, porque no todos los funcionarios o los empleados públicos están habilitados para tratar ese tipo de información. Como digo, Ciberzaintza no va a ser un elemento policial, Tiene una componente muy, muy importante de colaboración con Ertzaintza que ya se venía produciendo
desde la etapa de Basque Cyber Security Center, principalmente con 2 unidades, la de ciberdelitos y también la de planificación operativa, todo lo que tiene que ver con la protección de grandes eventos sociales, como puede ser un concierto musical, pero también un proceso electoral autonómico o la protección de un operador de un servicio esencial para Euskadi, que tal vez no esté dentro del paraguas de esa protección desde una óptica estatal, ¿no? Porque ciberzaintza es proteger, cuidar, zaintza. Exactamente. En parte es prevenir, que es lo más importante también, ¿no? O de lo más importante en todo esto. Sí. Efectivamente, el sufijo zaintza pues recuerda un poco en el ámbito institucional en Euskadi a la ertzaintza, pero efectivamente las acepciones que tiene en nuestra lengua pues es diversa, entre ellas vigilancia, cuidado, atención, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuidado en el ámbito digital es lo que aspira a hacer ciberzaintza, como digo, colaborando, por supuesto, con la ertzaintza, pero también con todas las demás instituciones públicas vascas, como mencionaba antes, ¿no? Claro, porque hay que cuidar todo. Hay que recordar que ha habido ya los ciberataques, son problemas mundiales. Evidentemente es una amenaza mundial, global. Ha habido ataques a hospitales, lo hemos visto en el Reino Correcto. Unido. Un ataque a un hospital puede provocar muertes. Esto es así. De tal manera que hay que cuidar en lo que a ustedes les toca, pues Osakidecha, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, es importante que la gente entienda que esto es así. Dentro de los servicios esenciales, efectivamente, el plan PISE, el Plan de Protección de Infraestructuras Sensibles de Euskadi, liderado por el Departamento de Seguridad, incluye al sector de salud, por supuesto, pero también a otros, como el de telecomunicación, el de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una preocupación, yo creo que debiera ser, además, como gobierno responsable, porque la vida cotidiana en Euskadi no se puede entender si esos servicios esenciales ven alterado su funcionamiento. Entonces, desde una óptica institucional es un poco lo mismo, ¿no? Hay servicios muy necesarios para que el funcionamiento del país sea como es. Las instituciones forales tienen un papel fundamental con su perfil en su rol de recaudador. Y claro, la interconexión digital, no solamente de las instituciones públicas vascas hacia Internet, sino incluso entre ellas mismas, es un motivo, yo diría que suficiente para establecer algún tipo de organismo público, como en este caso aspira a ser ciberzaintza, que permita diseñar una estrategia común, que permita compartir una estrategia de respuesta a posibles amenazas en el ámbito digital, y que permita también acompañar a aquellas instituciones que están tal vez menos preparadas porque tienen menos recursos, a que vayan poco a poco alcanzando unos niveles de riesgo que puedan ser más aceptables, ¿no? Ese es un poco el objetivo. ¿Y quiénes son, si me permite la expresión, quiénes son los malos en todo esto de la ciberdelincuencia? ¿A quién le puede interesar atacar, no sé, un hospital, un colegio, o a la Diputación o la Hacienda, o incluso, bueno, los que nos atacan a través de una ciberestafa, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son y dónde están los malos? El cibercrimen es un negocio, es un sector de actividad económica, así de crudo. Es decir, son empresas bien organizadas, muy capacitadas, que tienen departamento de recursos humanos, departamento de negociación para rescates, departamento de control financiero. Es decir, es una empresa al uso. ¿Dónde están? Distribuidas. Es decir, generalmente son organizaciones que trabajan con plantilla deslocalizada, es decir, pueden estar en cualquier lugar del mundo, igual que pueden atacar desde cualquier lugar del mundo a cualquier otro, pasando por el medio por cualquier otro. Es decir, es un negocio que busca eso, y que si bien en algunos casos los ataques son dirigidos, la mayor parte de ellas no lo son. Es decir, son software malicioso que se pone a circular por la Internet, lo sueltan y empieza a circular. Entonces, una vez que circula, tiene contacto con todo aquello que esté conectado, con todo aquello que tenga una superficie de exposición a la red, ¿no? Y si encuentra un agujero, una vulnerabilidad, pues entra. Y cuando entra, avisa a quien lo ha mandado a circular, he entrado. Y en ese momento empieza el diálogo de ver cómo quiero hacer, ¿no? El ransomware, que es una cosa pues ya muy famosa, ¿no? Porque está muy en los medios, que entra un software malicioso que de repente te deja indisponible toda tu infraestructura y te piden un rescate para poderla recuperar, ¿no? Eso es un ejemplo de algo que te pasa e inmediatamente tienes conciencia. Pero en muchos de los ataques eso no es así. Algo entra en tu infraestructura y está durmiente hasta un momento determinado que se activa, o está activo pero por debajo de tus sistemas de detección, con lo cual te están espiando
sin que tú lo sepas durante mucho tiempo. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo proteger yo como ciudadano individual de este tipo de delitos? Sí, la protección se basa principalmente en la prudencia. Es como en todos los ámbitos de la vida. Yo suelo hacer el símil de la utilización del vehículo, ¿no? No por el hecho de que la gente se mate en la carretera o sea atropellada, dejamos de utilizar el vehículo o dejamos de caminar por los pasos de peatones, ¿no? Es decir, yo creo que hay que educar, hay que tener un marco estructural de educación de buenos hábitos en el ámbito digital, que también yo creo que ayudarían mucho, no solamente a protegerte de estafas, que es lo más habitual, es decir, la inmensísima mayoría de todo lo que tiene que ver con los ciberataques son estafas, tienen motivación económica, pero también para el resto de agresiones o posibles ataques que se puedan sufrir a través de medios digitales, ¿no? Es decir, la educación va a ayudar no solamente a que las potenciales víctimas objetivos de los ciberataques se protejan, sino que también en muchos casos, sobre todo en las edades más jóvenes, a que las personas que resultan agresoras pues puedan tener una educación y ser más conscientes de que a través del medio digital se causan daños reales a las personas que sufren los ataques, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el colectivo de menores de edad, se ha detectado que realmente no tienen la conciencia de que el daño que se causa a la víctima sea el mismo o tan evidente como el que se causa en el escenario físico, ¿no? Y esta es un poco, yo creo, la gran palabra, ¿no? Prudencia. Claro, en esta línea, esta noche estrenamos en ETV2 Generación Porno, un programa en el que precisamente podremos ver cómo menores, casi sin darse cuenta, son víctimas de delitos sexuales, ¿no? Se pasan fotos, vídeos, extorsionan entre ellos, desnudos. Estamos viendo ahora también lo de la inteligencia artificial y las fotos de los menores. Es decir, hace falta mucha conciencia, mucha educación, entiendo, para estos menores, porque es un problema, ¿no? Es un problema y desde luego que alguien tiene que formar también a estos menores. Sí, correcto. Además, yo creo que nosotros en el Basque Cyber Security Center, nuestra red es el dominio ciberseguridad.eus, que va a ser el mismo dominio que vamos a tener para Ciberzaintza, y todos esos contenidos van a seguir disponibles. Hay una campaña, la campaña En Cibersegurolas, que hace un poco el juego de palabras con un término que se usa mucho en Euskadi, sí, ¿no? Segurola. Segurola. Y tal. Entonces, en esa campaña nosotros metimos diferentes tipos de contenidos, como la netiqueta, que son las normas, digamos, de buen uso de las redes sociales, etcétera, pero también otras como el sharenting responsable, ¿no? Que es un término un poco raro, un poco también utilizando terminología anglófona, como ayer bromeaba Gabriel Rufián en el Parlamento. El sharenting responsable va precisamente de todo esto, ¿no? Es decir, no es educar solamente a los menores de edad, ¿eh? Hay que educar también a las familias en que compartir fotografías de menores a través de redes sociales de manera libre y abierta puede tener ciertos riesgos, ¿no? Porque esas fotografías se pueden manipular con fines para los cuales no habían sido tomadas, ¿eh? Y además, como digo, el ejemplo de Almendralejo es un caso clarísimo, ¿no? Pero ya hay casos anteriores y de hecho pues esta disciplina del sharenting responsable ya lo había detectado hace mucho tiempo, y es que muchas veces pues los aitas y las amas con bebés o con niños muy pequeños de 2 años, de 4 años, pues comparten fotografías que pueden parecer muy graciosas del niño desnudo, del niño en una actitud pues que puede, como digo, resultar graciosa en un ámbito familiar, pero que después puede ser mal utilizada por una persona con una intención mala, ¿no? Nos quedan 30 segundos, pero ha dicho creo que una clave, y es que las nuevas tecnologías se pueden utilizar para bien o para mal. En el para mal, ¿la inteligencia artificial da miedo? La inteligencia artificial es una tecnología como la tecnología nuclear, es decir, puede tener utilizaciones muy buenas, como la curación del cáncer, pero también puede destruir ciudades enteras e incluso un planeta, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta más, una tecnología nueva. Aunque lleva mucho tiempo en desarrollo, se ha democratizado en los últimos tiempos porque Microsoft decidió hacer pública una parte de ChatGPT, y realmente lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla, ¿no? Tanto para protegernos de lo que puedan hacer con ella hacia nosotros, como evitar un uso poco ético de la misma y hacer daño a otros, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Pues Javier Dieguez, director general de Ciberzaintza, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Radio Euskadi. Espero que tenga pues
poco trabajo o buenas noticias, o por lo menos en la materia de prevención sí, pero no en la otra. Es que ricasco Es que ricasco, y enhorabuena por ese cargo y suerte en el reto, por supuesto, que tiene por delante. A las 9 de la mañana despedimos aquí a los espectadores de ETV2, continuamos en Radio Euskadi.